Bueno, continuando con el programa Proposiciones, en la columna jurídica de hoy vamos a hablar de un tema de permanente consulta, cuál es el tema del traslado programado de personas con discapacidad. El traslado programado ha sido contemplado en la Ley Nacional 24.901, que es la Ley de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, pero a nivel local también tenemos la Ley 8.098, que es la que regula justamente tanto para la obra social provincial y subsidiariamente para el Estado, que en caso de que una persona necesite ser trasladada, por poner un ejemplo, a un centro de diálisis o a cualquier tipo de tratamiento, este traslado no solo que es cubierto, debe ser cubierto por la obra social, sea nacional, sea provincial o sea empresa de medicina prepaga, sino que también está expresamente contemplado en la ley, tanto nacional como en la provincial. O sea que dentro del régimen de prestaciones de salud y específicamente las prestaciones básicas, insisto, el número de ley a nivel provincial es la 8.098 y a nivel nacional se aplica, como sabemos, la ley 24.901. Bueno, y en proposiciones de hoy no queríamos dejar pasar este último programa para hablar con quienes tienen responsabilidades, con quienes tienen el poder de hacer algunas actividades, algunas cosas o defender algunas normativas o cuestiones que aquellos que no estamos frente a una secretaría o frente a una dirección, a veces se nos hace inaccesible. Por eso invitamos hoy al director de discapacidad de la provincia, al señor Jorge Berbul, y a la vicedirectora de discapacidad de la provincia, la doctora Miriam Martini. A los dos, bienvenidos, y bueno, qué bueno que estén en el último programa ya de este ciclo, ¿no? Por supuesto. No sabíamos que era el último programa, pero me parece muy lindo, ¿no? Bueno, precisamente, ¿cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, precisamente nosotros estamos en este programa, no quiero decir ni de balances ni de evaluación para nosotros, porque bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto? Pero para ustedes, ¿cómo fue este ciclo 2014 y cuáles fueron los logros que tuvieron desde la Dirección de Discapacidad con los pocos recursos y con todas las trabas, ¿no?, que a veces burocráticas se nos imponen y no nos permiten por ahí llegar a conclusiones positivas? Fue un año realmente de que nuestro trabajo siempre se basa en trabajar con la Nación, con CONADI, y con los proyectos de ley de cheque. Y en los logros hemos conseguido integrar la mesa de ley de cheque, integrar el Consejo Federal. ¿Qué significa, Jorge, integrar la mesa de ley de cheques para la gente que no conoce? La mesa de ley de cheque consiste en que se aprueban o se rechazan todos los proyectos que se hacen en el país. La persona que representa, que está dentro de esta mesa, es elegido por el Consejo Federal. Y este año me tocó ser elegido a mí. Aparte de eso, es una provincia y una dirección que hace muchos proyectos. Creo que es la segunda o tercera provincia del país de los armados de proyectos. Y estos proyectos después son evaluados por la Confederación o por la Comisión Nacional y se aprueban o se descartan, y si se aprueban, ahí viene la ayuda para que se los pueda realizar. Entra en la forma de pago, en una comisión de pago, en las cuales, bueno, después por actas, primero sale el acta, si es aprobado o no aprobado, y después entra en una rueda de pagos, hasta que ya demora para nosotros demora bastante, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, no se pueden llevar a cabo los proyectos inmediatamente hasta que no llegan los fondos. Y en el caso de lo que quisiera contarle, que los fondos vienen de el rechazo, el impuesto al cheque rechazado. Esto desde el gobierno de que comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, no se federalizaba tanto los fondos como se está federalizando desde el gobierno de Néstor Kirchner. Antes realmente todos sabíamos cómo quedaban los fondos, estos quedaban en Capital Federal, y esos fondos se usaban para otro destino. En cambio,
desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta ahora se usan tan solo los fondos para la discapacidad. Ajá, y las provincias, en este caso Tucumán, se ha visto beneficiada más. Yo le preguntaba en cuanto a la realización de proyectos, porque durante el ciclo 2014 ha sonado fuerte la Comisión Nacional de Discapacidad, se han realizado una serie de actividades, entonces queríamos ver si realmente Tucumán se ha visto beneficiada con estas políticas, ¿no? Sí, Federales. Bastante, aparte la representación nuestra de la Dirección de Discapacidad, realmente somos bien vistos y estamos dentro de una mesa chica de CONADE, ¿no? Cuando habla Jorge de bien vistos, el Observatorio de la Discapacidad que se puso en marcha, ¿qué pasó? Eso quedó después trunco, eso está funcionando, porque tenía precisamente el rol de controlar, ¿no es cierto?, a las distintas instituciones que trabajan en pos de la discapacidad. El observatorio en este momento está trabajando en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. En Buenos Aires. En el interior, las únicas provincias que realmente están San Juan y Tucumán. Tucumán está bastante parada, pero con la gente que integra el observatorio nos seguimos reuniendo, seguimos charlando y a veces organizamos cosas dentro de la discapacidad. Realmente es un grupo, nos cuesta separar ese grupo, porque es un grupo bastante competitivo y realmente conoce el tema de la discapacidad. Lo fue conociendo cuando hemos salido al territorio, charlando, da capacitaciones. Realmente es un grupo muy, muy interesante, en que está integrado por mucha gente. Claro, hasta gente distintos. Exactamente, de distintos lugares, hasta de gente de Vialidad Nacional está trabajando con nosotros. ¿Se respeta la ley de discapacidad, no? ¿Siguen las denuncias por la falta de respeto a las normativas, realmente a los derechos de las personas con discapacidad que no se cumplen en nuestra provincia? ¿Esa es tu pregunta, Alberto? Esa es mi pregunta. ¿Se respeta la ley de discapacidad? Este año hemos bajado muchísimo el tema de los reclamos. Los que más reclamos teníamos era el tema del transporte, como todos conocemos, pero lo fuimos solucionando el problema desde la Dirección de Discapacidad y desde la Dirección de Discapacidad y con un apoyo de las empresas de transporte. Realmente ser más ejecutivo, porque ser más ejecutivo, esa es la cuestión. Ser más ejecutivo, a eso hemos llegado este año con las empresas de transporte. Nos pasó la semana pasada que hacíamos la entrega de los premios Inticay en La Rioja, y tener que viajar con parte del equipo en colectivos, y la traba era no poder expender el boleto de pasajeros para el regreso. La normativa dice que tiene que ser tramitado con 48 horas de anticipación. Se lo hizo desde Tucumán al ida y al vuelta, pero no quisieron dar, por ejemplo, el pasaje de vuelta. Había que llegar a La Rioja. Una vez que estuvimos allí, hubo que gestionar y apelar a la buena voluntad del que está en la ventanilla o de la empresa que no dependa de la Comisión Nacional para que nos den los pasajes. Y así lo logramos, después de esperar. ¿Cuántas horas estuvimos en la terminal? Tarde. Estuvimos varias horas en la terminal de ómnibus hasta que una empresa, y la voy a nombrar, porque la verdad que me encantó la falta de burocracia, me encantó la practicidad y la rapidez. La empresa Conquija, en La Rioja, fue la única empresa que dijo: señora, ¿cuántos pasajes necesita? Y yo le dije lo que obliga la ley, son 2 pasajes por unidad, y 2 acompañantes, 4 personas. Inmediatamente la entregó. Esto no tendría que ser así, porque hay mucha gente que de pronto se ha tenido que quedar en una terminal de ómnibus a dormir porque no le quieren dar el pasaje, porque o está enfermo y no ha tenido el tiempo suficiente para tramitarlo, porque tiene que llegar y volver y no hay a quién mandarle los papeles para que el certificado de discapacidad, para que se pueda gestionar el pasaje de vuelta. Yo creo que nos falta en esto, doctora Martini, ¿no? ¿Usted qué asiente todo esto? Sí, falta aceitar en cuanto a que también solicitamos nosotros que se hagan las respectivas denuncias, porque a veces no se pueden activar los mecanismos de sanciones o los mecanismos que prevé la misma ley que otorga los derechos. Exacto. Para poder ir, porque lamentablemente somos hijos de rigor, y para poder ir aceitando y demás. En ese sentido, sí, es verdad que
es estamos cierto. en un camino andado, pero también es cierto que este año, respecto de las empresas, por lo menos en todas las intervenciones que hemos tenido desde la dirección, que no han sido pocas, Han sido exitosas. sí. Es sí, cierto sí, sí. que, por ejemplo, hay empresas que tienen ómnibus doble cabina y tienen la parte de abajo coche y cama. Pero he aquí que cuando una persona con discapacidad le corresponde los 2 primeros asientos, pero no se lo dan porque el coche cama cuesta más caro. Entonces al pasajero que paga le dan el pasaje y aquel que no paga, que tiene una discapacidad, lo mandan arriba. Entonces me parece medio incoherente, ¿no? Bueno, así Claro, como sí. esas muchas cosas que seguramente ustedes son receptores muchas de denuncia y tienen que vicisitudes, salir a, sí. ¿no? a pelearla todos los días. Antes de ir al cortecito, sí. Estuvieron participando de diciembre. Si estuvieron participando de algunas actividades, el 3 de diciembre fue el Día de la Discapacidad y se llevaron a cabo un montón de actividades. No tan solo el 3 de diciembre. Hemos comenzado la semana de diciembre con una entrega de libro, que me pareció espectacular, que lo comenté en un acto que hubo en la legislatura. Fue un acto en la legislatura, después hemos participado con otras organizaciones. Realmente fue el primer año desde que estamos que no organizamos absolutamente nada, porque hemos dicho de que íbamos a salir a visitar todas las organizaciones durante toda la semana. Las organizaciones que nos inviten íbamos a ir a visitarlas. Y realmente eso es lo que estamos haciendo y que me parece muy importante. Pero han seguido atendiendo a la gente allí en Por supuesto, casa de gobierno. Por supuesto, nada que ver, todo lo contrario. Lo que pasa de que nosotros venimos del Día de la Tradición, que fue el 11 de noviembre, que hicimos un festival folclórico de baile en el Teatro San Martín, a donde bailaron 370 personas con discapacidad. Entonces veníamos medio... Bueno, sí, sigamos, ese es un teléfono que no se apagó a tiempo, digo yo. No. Venían con una serie de actividades. Bueno, les propongo, vamos a ir a un corte en radio y en televisión les cuento que nuestros Paola y Aníbal estuvieron en la calle hablando con los tucumanos como siempre, para ver si conocen que hay un Día de la Discapacidad, qué opinan, qué es tener una discapacidad y si realmente los tucumanos tratamos bien o no a las personas que tienen algún impedimento. Vamos a compartir la nota y aquellos que escuchan la radio tendrán que ver Canal 13 de CCC el próximo sábado a las 2 de la tarde.